Hay límites que un hombre nunca permite que otros crucen, aunque defenderlos le cueste todo. Mason Parker había aprendido esa verdad en Bull Run, donde los campos de cultivo se convirtieron en cementerios, y de nuevo en Gettysburg, donde vio caer a sus amigos como hojas de otoño. 18 años después, esa lección estaba a punto de ser puesta a prueba una vez más. El grito agudo de una mujer rasgó la tarde de Wyoming, sacudiendo a Mason de sus reparaciones en la cerca. Su mano encontró instintivamente el Colt modelo 1873 de acción simple en su cadera, el mismo revólver que lo había mantenido con vida en las batallas más sangrientas de la guerra civil. 3 jinetes se acercaban a la línea de su propiedad, arrastrando un cuarto caballo detrás. Los ojos de Mason se entrecerraron al reconocer al clan Blackwood, pero fue su prisionera la que le heló la sangre. Detrás de ellos, tambaleándose en el polvo, iba una mujer, desnuda, su piel pálida enrojecida por el sol implacable, sus ojos fijos en un punto lejano, aferrándose a la poca dignidad que le quedaba cuando todo lo demás le había sido arrebatado. La postura de Mason cambió al instante. Ya no era el ranchero solitario, sino el oficial de caballería de la Unión que una vez fue. Cada paso hacia los intrusos era medido, deliberado, su rostro endureciéndose en la máscara que también le había servido en campos de batalla donde la vacilación significaba la muerte. Buenas tardes, llamó Howard Blackwood, su acento de Mississippi cargado de falsa amabilidad. ¿Encontramos algo de interés cerca de la línea de tu propiedad? Mason lo ignoró por completo, dirigiéndose directamente a la mujer. Señora. Mantuvo sus ojos respetuosamente fijos en su rostro. Un destello de memoria, enfermeras atendiendo a hombres destrozados después de Antietam, cuidando su dignidad cuando sus cuerpos estaban rotos, cruzó su mente. No es asunto tuyo, Parker, se burló Salas Blackwood. Esta es Eleanor Reed, la viuda de mi hermano. Propiedad familiar. Una mujer no es propiedad, dijo Mason, su voz peligrosamente baja mientras desataba la manta de lana gruesa de detrás de su silla. Se acercó a Eleanor lentamente, sus movimientos claros y no amenazantes, y envolvió la tela áspera alrededor de sus hombros, sus manos nunca tocaron su piel. Solo entonces se volvió hacia los Blackwood, su expresión tan inamovible como las montañas distantes. Ahora está en mi tierra. El peso del mando llenó sus palabras suaves. Eso la hace mi asunto. Howard Blackwood escupió un chorro de jugo de tabaco al polvo. La mujer nos debe un heredero que no pudo dar a Thomas. Tenemos planes para ella con Jameson, ese comprador de ganado de Colorado. Le ha tomado cariño. Están en mi propiedad, respondió Mason con calma. Y se van ahora. Victor Blackwood, el mayor de los 2 hijos, bajó de su silla, una cuerda enrollada en su mano carnosa. No nos vamos sin lo que es nuestro. Dio un paso adelante, anticipando una victoria fácil contra el ranchero solitario. Lo que pasó después ocurrió con tal precisión militar que Eleanor lo recordaría después como nada más que un borrón. Mason se movió con la eficiencia económica de un hombre que había enfrentado la muerte en 100 formas diferentes. Esquivó el embate de Víctor, redirigiendo el impulso del hombre más grande en un movimiento aprendido de un explorador Shawnee durante la guerra. Víctor cayó de bruces en el polvo en un solo movimiento fluido. Mason le arrancó la cuerda de las manos y le torció el brazo detrás de la espalda, plantando una rodilla firmemente en la base de su columna. Vi morir a amigos en Shiloh, dijo Mason, su voz inquietantemente calma. Sostuve hombres mientras se desangraban en Bull Run. No sobreviví todo eso para morir en mi propia tierra a manos de tipos como ustedes. Aplicó justo la presión suficiente para hacer jadear a Víctor. Tienen exactamente 5 segundos para volver a montar y largarse. La mirada muerta que Mason clavó en Howard Blackwood no era la de un hombre haciendo amenazas vacías. Era la mirada de alguien que había visto lo peor que la humanidad podía ofrecer y no deseaba revivirlo, pero lo haría sin dudar si era necesario. Howard Blackwood reconoció esa mirada. La había visto en soldados veteranos que habían presenciado demasiado. Asintió bruscamente a Silas, quien ayudó a su hermano maldiciente a volver a montar. Esto no ha terminado, Parker, gritó Howard mientras se retiraban. Una mujer pertenece a la familia de su marido. Así son las cosas.
No en mi tierra, respondió Mason, observándolos hasta que no fueron más que nubes de polvo en el horizonte. Solo entonces se volvió hacia la mujer, aún inmóvil, aferrando la manta a sus hombros. Señora, dijo suavemente, mi rancho está justo tras esa loma. Es bienvenida a refugiarse allí. Eleanor Reed lo miró directamente por primera vez, sus ojos encontrándose con los de él. Eran del color del salvia desgastada, verdes con motas de gris, y llenos de una cautela desafiante que lo sorprendió. Notó cómo su mirada evaluó brevemente la vieja cicatriz a lo largo de su mandíbula con una precisión clínica que le resultó extrañamente familiar. ¿Por qué?, preguntó, su voz áspera por el desuso. Mason consideró su pregunta y respondió simplemente, porque hay líneas que los hombres no cruzan. Ellos cruzaron una. Solo estoy poniendo las cosas en su lugar. La ayudó a subir a su caballo y los guió hacia la modesta hacienda que había sido su santuario durante la última década. El viaje fue silencioso, salvo por el crujido del cuero de la silla y el suave golpeteo de los cascos en la tierra compacta. El rancho de Mason era pequeño para los estándares de Wyoming, 80 acres con una cabaña de 2 habitaciones, un establo sólido y un corral para los pocos caballos y vacas que mantenía. No era mucho, pero cada clavo lo había puesto con sus propias manos. Cada tabla cortada a la medida exacta. Tras presenciar tanta destrucción, había encontrado una paz inesperada en el simple acto de crear. Dentro de la cabaña, Mason encendió la estufa con eficiencia practicada y puso una tetera a hervir. Hay una habitación ahí, dijo, señalando una puerta cerrada. La ropa de mi madre está en el baúl. Puede estar pasada de moda, pero está limpia. Eleanor se quedó en el centro de la sala principal, observando su entorno. La cabaña era austera, pero meticulosamente organizada, reflejando una precisión militar. Un rifle Winchester modelo 1873 colgaba sobre la chimenea de piedra, aceitado y listo. Una Biblia encuadernada en cuero gastado descansaba en una mesita junto a un sillón individual. Las paredes estaban desnudas salvo por un mapa del territorio y una fotografía enmarcada en tintotipo de una mujer de rostro severo con la misma mandíbula decidida de Mason. ¿Su madre?, preguntó Eleanor, señalando la fotografía. Mason la miró. Sí, Sarah Parker. Falleció en el 78. ¿Neumonía? Su voz llevaba el tono plano de un hombre que se había entrenado para no mostrar dolor. El doctor no pudo hacer mucho por ella. Algo cruzó el rostro de Eleanor al mencionar a los doctores, pero solo asintió. Gracias, señor Parker. Mason, la corrigió. Solo Mason. Eleanor, respondió ella, y desapareció en el pequeño dormitorio. Cuando salió vistiendo un vestido de algodón de cuello alto que había pertenecido a su madre, Mason había preparado una comida sencilla de frijoles y cerdo salado. Comieron en silencio. No se hicieron preguntas, no se ofrecieron explicaciones. En un mundo que exigía demasiado a las personas, a veces el silencio era la mayor bondad. Esa noche, mientras truenos retumbaban en las montañas distantes, Mason se despertó sobresaltado, su mano buscando un arma que no estaba allí. La pesadilla había sido la misma de siempre, el rugido tronador de la artillería en Antietam, los gritos de hombres llamando a madres que no podían oírlos. Su camisa estaba empapada de sudor a pesar del aire fresco de la noche. Se movió silenciosamente hacia la sala principal, no queriendo molestar a Eleanor. Para su sorpresa, ella ya estaba allí, avivando el fuego con manos expertas. ¿Pesadillas?, preguntó sin mirar hacia arriba. Mason se sirvió un vaso de agua. Viejas. Eleanor asintió. La guerra, Antietam. Respondió tras un momento, 17 de septiembre de 1862. El día más sangriento de la historia americana. 23.000 bajas antes del atardecer. Hizo una pausa, sorprendido de compartir siquiera eso. Uno se acostumbra a los sueños, pero nunca se van de verdad. Las manos de Eleanor se detuvieron en el atizador. Thomas, mi esposo, luchó en Gettysburg. Nunca volvió a casa. Sus manos se retorcieron en su regazo. Su familia me culpó.
Dijeron que si le hubiera dado un hijo por quien luchar, quizás habría intentado más quedarse vivo. La absurdidad de la declaración quedó flotando en el aire entre ellos. La boca de Mason se tensó. Algunas personas necesitan algo a lo que culpar cuando el sentido les falla. Una sombra de sonrisa tocó los labios de Eleanor. Esa es una forma caritativa de decirlo. Afuera, la lluvia comenzó a caer, un golpeteo constante en el tejado de la cabaña. Mason se levantó y se acercó a la chimenea, añadiendo otro leño a las llamas. Los Blackwood, dijo finalmente. Volverán. La expresión de Eleanor se endureció. Lo sé. No tengo por costumbre pelear las batallas de otros, dijo Mason con cuidado. Pero dije en serio lo que dije. Es bienvenida aquí todo el tiempo que necesite refugio. Eleanor lo estudió, sus ojos verdes salvia reflejando la luz del fuego. ¿Por qué me ayudó, de verdad? La mayoría de los hombres habrían mirado para otro lado. Mason consideró su pregunta, frotando ausentemente la cicatriz que iba desde su sien izquierda hasta la mandíbula. En Gettysburg, vi a un soldado confederado de no más de 16 años desangrarse en mis brazos. Enemigo o no, era solo un chico asustado de morir solo. Los ojos de Mason se enfocaron en un recuerdo lejano. Ese día me hice una promesa. Si sobrevivía, nunca me quedaría de brazos cruzados cuando pudiera levantarme. Aunque levantarme significara hacerlo solo. La expresión de Eleanor se suavizó, y Mason notó que sus ojos se detenían en su cicatriz con la misma evaluación clínica que había observado antes. ¿Cirugía de campaña?, preguntó inesperadamente. La mano de Mason se detuvo a medio movimiento. ¿Cómo lo supo? El patrón de los puntos, respondió simplemente. La medicina de campo tiene un aspecto distintivo, funcional, pero no preocupada por la apariencia. Las cejas de Mason se alzaron ligeramente. ¿Sabe algo de medicina? Mi padre era médico en Richmond, dijo Eleanor, sorprendiéndolo con la información voluntaria. Lo asistí desde los 12 años. Durante la guerra, no había suficientes médicos. Ayudé con todo, desde heridas de bala hasta partos antes de cumplir los 17. Esta nueva información la mostró bajo una luz diferente, y Mason la archivó, preguntándose qué otras sorpresas guardaría esta mujer callada. 3 semanas después de la llegada de Eleanor, ocurrió el desastre. El semental Morgan de Mason, Thunder, un caballo que lo había llevado fielmente desde el fin de la guerra, metió la pata en un agujero de perro de las praderas mientras Mason revisaba el pasto norte. El crujido del hueso roto resonó en la llanura como un disparo. Mason llevó al animal sufriente de vuelta al establo, su rostro sombrío. Un caballo con una pata rota era una sentencia de muerte aquí. Lo más amable sería una bala. Rápida y limpia. Preparó su revólver con el corazón pesado. Recuerdos de haber tenido que hacer lo mismo con monturas de caballería durante la guerra lo agobiaban. Espera, la voz de Eleanor sonó desde la puerta de la cabaña. Corrió hacia él, recogiendo sus faldas, con una determinación en la mandíbula que no había estado allí antes. Déjame verlo primero. Mason frunció el ceño. No hay nada que hacer, Eleanor. Lo sabes tan bien como yo. Tal vez, respondió, ya arrodillada junto al caballo herido, sus manos moviéndose con confianza profesional. Pero mi padre trató caballos de caballería durante la guerra. Algunos casos que parecían desesperados no lo eran. Sus dedos palparon la pierna del caballo con precisión practicada. No es el hueso cañón, gracias a Dios. Es una fractura del hueso astillado. Miró a Mason. La autoridad reemplazando la timidez a la que se había acostumbrado. Necesito tela limpia para vendajes, 2 trozos rectos de madera para férulas, y milenramas si puedes encontrarla cerca. También vi Consuelda en el pasto oeste ayer. Tráela. Mason dudó solo brevemente antes de guardar su arma. Hay milenrama junto al arroyo. Durante la noche, Eleanor trabajó incansablemente. Creó una cataplasma de milenrama y Consuelda, la aplicó para reducir la inflamación y entablilló la pierna con destreza. Sus movimientos eran seguros, su conocimiento evidente en cada decisión. La transformación era notable.
Esta no era la mujer callada y retraída de las últimas semanas, sino una profesional confiada en su elemento. Durante la guerra, explicó mientras trabajaba, a menudo teníamos que tratar caballos y hombres con los mismos suministros limitados. Aprendes a improvisar. Sus manos nunca dejaron de trabajar metódicamente. Un buen caballo de caballería valía a menudo más que un soldado, al menos para los comandantes. Al amanecer, Thunder descansaba más cómodo. El peligro no había pasado, pero por primera vez Mason sintió esperanza por su viejo compañero. Gracias, dijo simplemente mientras veían salir el sol sobre las colinas del este. Eleanora sintió, el agotamiento evidente en la caída de sus hombros. Es un buen caballo. Vale la pena salvarlo. Algo cambió entre ellos esa mañana. Un respeto mutuo nacido de un propósito compartido y fortalezas reveladas. Ya no eran simplemente un anfitrión reacio y su huésped inesperada, sino dos sobrevivientes con habilidades complementarias, cada uno con secretos y fortalezas que el otro apenas comenzaba a descubrir. La transformación del hogar de Mason en los meses siguientes fue notable. El conocimiento oculto de Eleanor sobre medicina se extendía a la botánica, y su jardín floreció, produciendo no solo vegetales, sino hierbas medicinales que secaba y almacenaba con cuidado metódico. Mason amplió el gallinero usando su diseño, que mantenía a raya a los zorros mejor que sus esfuerzos anteriores. Cayeron en una rutina cómoda. Mason le enseñó a Eleanor a disparar el Winchester. Por si acaso, había dicho, y ella asintió, entendiendo la amenaza no dicha que aún acechaba en el horizonte. Apunta al centro de masa, instruyó, posicionando sus manos en el rifle. Olvida lo que has visto en esos espectáculos itinerantes. Disparar de verdad no se trata de trucos. Eleanor lo sorprendió de nuevo, acertando al blanco improvisado en su tercer intento. Mi padre creía que las mujeres debían saber protegerse, explicó, recargando con creciente confianza, especialmente durante la guerra, con tantos hombres ausentes. A cambio, ella le mostró cómo ciertas plantas silvestres podían usarse para comida o medicina, conocimiento transmitido por su padre y refinado durante los años desesperados de la guerra. Esta, dijo, sosteniendo una pequeña flor púrpura, puede detener una hemorragia casi tan bien como un punto de cirujano. Salvó más de unas pocas vidas cuando los suministros médicos se acabaron. Una tarde fresca de octubre, mientras trabajaban codo a codo reparando el tejado del establo, Mason divisó una nube de polvo familiar en la distancia. Un jinete observando el rancho desde la cresta este, la misma cresta por la que los Blackwood habían desaparecido meses atrás. Están vigilando, dijo Eleanor en voz baja, siguiendo su mirada. Mason asintió, clavando un clavo con más fuerza de la necesaria. Llevan semanas haciéndolo. Es la tercera vez que los veo. Esa noche, Eleanor encontró a Mason en la mesa de la cocina, limpiando metódicamente su revólver Colt. Las piezas estaban dispuestas en orden preciso sobre un paño aceitado, sus manos moviéndose con la memoria muscular de innumerables noches similares durante la guerra. Noticias del pueblo, dijo Mason sin levantar la vista. Los Blackwood hicieron un trato con James Harrington, ese inversionista del ferrocarril del Este. Están comprando tierras por todo el valle. Eleanor se sentó frente a él. ¿Con qué propósito? El ferrocarril viene. Tierras que ahora valen centavos valdrán dólares una vez que pasen las vías. Mason volvió a armar el percutor con facilidad practicada. Corre el rumor de que no son muy exigentes con cómo adquieren las tierras. Y yo soy parte de su trato con Harrington, afirmó Eleanor sin rodeos. No era una pregunta. Mason finalmente levantó la vista, sus ojos azules encontrándose con los de ella. No eres propiedad para negociar. La ley podría verlo de otra manera, contraatacó Eleanor. Una viuda pertenece a la familia de su marido. Los libros e instrumentos médicos de mi padre, nuestra casa en Richmond. Los Blackwood lo reclamaron todo como su derecho. La ley y lo que es justo no siempre son lo mismo. Respondió Mason, deslizando el cilindro de vuelta en su lugar con un clic satisfactorio. Aquí afuera, a veces un hombre tiene que elegir a cuál responderá. Sus manos se detuvieron sobre el arma reensamblada.
En Gettysburg, me ordenaron mantener una posición que significaba muerte segura para mis hombres. Sin valor estratégico, solo el orgullo de algún coronel. Su voz permaneció firme, pero Eleanor pudo ver la tensión en sus hombros. Desobedecí. Moví a mis hombres a terreno más alto en su lugar. Salvó 26 vidas ese día. La miró. El consejo de guerra nunca llegó. Demasiados oficiales murieron para que alguien recordara la orden. Pero ese día aprendí algo importante. Un hombre tiene que vivir con sus elecciones mucho después de que las órdenes sean olvidadas. La expresión de Eleanor se suavizó. Elegiste hacer lo correcto en lugar de lo ordenado. Y lo haría de nuevo, dijo Mason simplemente, enfundando su arma limpia. Algunas fronteras no se pueden cruzar, ni siquiera en la guerra. Especialmente en la guerra. El enfrentamiento llegó durante la primera tormenta invernal. Mason lo había esperado, se había preparado, pero el momento aún lo sorprendió. 3 jinetes se acercaron a través de la nieve arremolinada, acompañados por otros 4. Hombres de Harrington, probablemente pistoleros a sueldo sin más interés que su paga. Eleanor, llamó Mason, su voz superando el viento. Toma el rifle y ponte en posición junto a la ventana norte, ¿recuerdas lo que te enseñé? Respiración constante, presión suave en el gatillo. Eleanor apareció a su lado, el Winchester ya en sus capaces manos. Ni rastro de miedo en su expresión. Conté 7 hombres. Mala proporción, coincidió Mason, revisando su revólver una última vez. Para ellos, añadió Eleanor con determinación sombría. Una rara sonrisa cruzó el rostro de Mason. Una vez contuve a 12 confederados con nada más que un carabina Sharp rota y mala actitud. Esto debería ser fácil en comparación. Su expresión volvió a ser seria. Quédate dentro. No dispares a menos que no haya otra opción. Mason salió al porche mientras los jinetes se acercaban. Su postura ancha y equilibrada a pesar del viento que amenazaba con derribarlo. No llevaba abrigo, solo su camisa de franela y tirantes. El frío no registraba. Su concentración era absoluta. Howard Blackwell frenó su caballo a 20 pasos de la cabaña, la nieve acumulándose en el ala de su sombrero negro. A su lado, Harrington, un hombre bien vestido del este que parecía claramente incómodo en la tormenta, se movía nervioso en su silla. Parker, gritó Blackwood, su voz casi perdida en el viento. He venido a hacerte una oferta generosa por esta tierra y a recoger lo que es mío. La expresión de Mason permaneció impasible. Nada aquí te pertenece, Blackwood. $500 por la escritura de esta propiedad, contraoferró Blackwood. Y quedamos en paz con la mujer. Es más que justo. La mujer tiene un nombre, respondió Mason con calma. Eleanor Reed, y no está en venta. Ni mi tierra tampoco. Harrington se inclinó para hablar con Blackwood, sus palabras inaudibles por el aullido del viento. Lo que fuera que dijo claramente disgustó al hombre mayor, cuyo rostro se oscureció. No seas estúpido, Parker, gritó Blackwood. Estás en desventaja numérica. De una forma u otra, esta tierra será parte del trazado del ferrocarril. Mejor que saques provecho de lo inevitable. La mano de Mason se movió hacia su funda y los pistoleros se tensaron. Pero en lugar de sacar su arma, Mason metió lentamente la mano en el bolsillo de su pecho. Las manos de Victor y Salas Blackwell fueron a sus revólveres, anticipando problemas. Con calma deliberada, Mason sacó un documento doblado, sus bordes gastados, pero el sello aún visible a través de la cortina de nieve. Esta tierra, llamó claramente, está protegida bajo la ley de Homestead de 1862. La he trabajado durante 10 años, la he mejorado con mis propias manos y he pagado mis impuestos al gobierno de los Estados Unidos. Desplegó el papel, dejándoles ver el sello oficial. Tengo la escritura firmada por el propio presidente Grant. El ferrocarril no puede tomarla sin mi consentimiento, sin importar qué tratos hayan hecho con funcionarios corruptos. La expresión de Harrington cambió. Sorpresa y frustración evidentes. Dijo algo urgente a Blackwood, quien negó con la cabeza furiosamente. Hay otras formas de persuadir a un hombre, gruñó Howard Blackwood, asintiendo a sus hijos.
Víctor y Silas desmontaron, manos en sus revólveres. Los pistoleros permanecieron a caballo, cautelosos pero listos. Mason mantuvo su posición. No lo haría. La advertencia llegó demasiado tarde. Víctor sacó su revólver solo para gritar de dolor cuando un disparo sonó desde la ventana de la cabaña. La bala golpeó su mano con precisión quirúrgica. La voz de Eleanor resonó desde dentro. El siguiente va entre los ojos. He sacado suficientes balas para saber exactamente dónde ponerlas. Mason aprovechó la confusión momentánea. Con una eficiencia rápida que lo había mantenido vivo en docenas de escaramuzas, cerró la distancia con Silas Blackwood y lo desarmó con un giro brusco que dejó al hombre más joven de rodillas en la nieve. Intenté evitar esto, dijo Mason, su voz llegando a todos los presentes. Pero entiéndanme claramente. Luché en Bull Run. Sobreviví a Antietam. Caminé por el infierno en Gettysburg y salí del otro lado. 7 hombres con armas no me asustan. Mantuvo a Silas inmovilizado con una mano mientras enfrentaba a Harrington. El ferrocarril puede ofrecer una compensación justa por el paso a través de la esquina suroeste de mi propiedad o puede rodearla. Esas son sus opciones. Harrington estudió el rostro de Mason, luego asintió bruscamente. Podemos negociar términos razonables, señor Parker. No hay necesidad de derramamiento de sangre. Se volvió hacia Blackwood. Retira a tus hijos. Este enfoque no está funcionando. El rostro de Howard Blackwood se contorsionó de rabia. La mujer está bajo mi protección, lo cortó Mason. Cualquier hombre que intente llevársela responderá ante mí. No creo que quieras eso, Blackwood. El enfrentamiento duró otro minuto tenso antes de que Howard Blackwood finalmente cediera. Esto no termina aquí, Parker. Para tu bien, respondió Mason con calma, espero que sí. Observaron mientras los hombres se retiraban a través de la nieve arremolinada, Víctor acunando su mano herida, Silas cuidando su orgullo herido. Solo cuando desaparecieron en la niebla blanca Mason regresó a la cabaña. Eleanor estaba junto a la ventana, el rifle aún listo, su rostro con la misma determinación que había visto en enfermeras de campaña que trabajaban bajo bombardeos de artillería sin inmutarse. Podrías haber muerto, dijo en voz baja. Podría haber, coincidió Mason. Pero no fue mi primera vez estando en desventaja numérica. Colgó su sombrero en el gancho junto a la puerta, sacudiéndose la nieve de los hombros. Buen disparo, por cierto, ¿dónde aprendiste a manejar un rifle así? Auxiliar de damas de Richmond, respondió Eleanor con humor inesperado. No todo eran tes y círculos de costura, contrariamente a lo que creían los caballeros. Una rara carcajada escapó de los labios de Mason. Tu madre crió a una mujer sorprendente. La sonrisa de Eleanor tenía un toque de tristeza. Así fue. Un año después, la primavera llegó a Wyoming con su habitual imprevisibilidad. Sol cálido un día, ráfagas de nieve al siguiente. El Homestead de Mason había sufrido cambios significativos. El ferrocarril había llegado, pero en los términos de Mason. Las vías cortaban la esquina suroeste de su propiedad, lejos de la casa y el establo, y la compensación había sido justa. Eleanor había florecido, sus habilidades naturales finalmente encontrando su salida adecuada. Su jardín se había expandido para incluir una sección sustancial de hierbas que atraía a gente desde Cheyenne buscando remedios para dolencias que desconcertaban a los médicos convencionales. Había instalado una pequeña botica en lo que antes era el cobertizo de herramientas, transformado con estantes de plantas secas y tinturas en frascos etiquetados. Más importante aún, la noticia se había corrido sobre la doctora Eleanor, la mujer que podía entablillar huesos, coser heridas y traer bebés al mundo con más habilidad que la mayoría de los médicos hombres. 2 veces por semana cabalgaba a ranchos vecinos, su maletín médico lleno de instrumentos convencionales y remedios herbales de su propia creación. Mason la observaba trabajar desde el porche, sus manos seguras mientras medía hierbas secas en pequeños paquetes de papel para un cliente que esperaba. Su cabello, antes recogido apretadamente, ahora colgaba en una trenza práctica por su espalda. Mechones de castaño rojizo captando el sol de la mañana. Río por algo que dijo el cliente. El sonido flotando por el patio.
Era un sonido que había sido raro cuando llegó por primera vez, pero que se volvía más común con cada mes que pasaba. Mason se encontraba buscando formas de provocarlo, un desarrollo sorprendente para un hombre que una vez había valorado la soledad por encima de todo. Esa noche, mientras estaban sentados en el porche viendo el atardecer pintar las montañas distantes de rosa y dorado, Eleanor rompió su silencio cómodo. El menor de los Wilson tiene tisis, dijo. Y la artritis de la señora Peterson está empeorando. Ambos preguntaron si consideraría visitas regulares. ¿Quieres expandir tu práctica?, observó Mason. Eleanor se volvió para mirarlo. Sí, pero esta es tu casa, Mason. Ya he cambiado más de lo que tenía derecho. Mason consideró sus palabras, sus manos curtidas entrelazadas entre sus rodillas. Cuando vine aquí después de la guerra, dijo lentamente, buscaba un lugar donde la única persona a la que tuviera que responder fuera yo mismo. Un lugar donde pudiera olvidar las cosas que había visto, los hombres que había matado. Miró la tierra que había trabajado durante más de una década. Pero un hombre no puede vivir de recuerdos y arrepentimientos para siempre. Tarde o temprano, tiene que decidir qué está construyendo, no solo qué está dejando atrás. Eleanor esperó, su paciencia una de las muchas cualidades que había llegado a admirar. Esto dejó de ser solo mi hogar el día que llegaste, continuó Mason. Se ha convertido en algo mejor, algo con un propósito más allá de la soledad de un hombre. Sacó un pequeño objeto de su bolsillo y se lo ofreció. Era la taza de terrota que ella había encontrado entre las pertenencias de su madre meses atrás. La que tenía delicadas flores azules pintadas alrededor del borde. Solo que ya no estaba rota. Las piezas habían sido meticulosamente reunidas. Las grietas llenas con un lacado dorado que captaba la luz del sol que se desvanecía. En el pueblo el mes pasado, explicó Mason, había un comerciante japonés de paso. Me mostró esta técnica llamada kintsugi. Significa reparación dorada. Mason había pasado horas con el comerciante, aprendiendo la aplicación precisa del lacado, el proceso paciente de unir piezas rotas en algo nuevo. Los japoneses creen que algo roto y reparado puede ser más fuerte y más hermoso que antes. Eleanor tomó la taza con cuidado, girándola para admirar las costuras doradas que ahora la mantenían unida. Dijo que el oro honra las roturas en lugar de ocultarlas, continuó Mason, reconoce que la rotura ocurrió, pero no fue el final de la historia. Eleanor levantó la vista hacia él, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Es hermosa. Mason asintió. Me hizo pensar en nosotros, en este lugar. Cosas rotas, encontrando la manera de volver a ser enteras. Eleanor colocó la taza con cuidado en la barandilla del porche y tomó la mano de Mason en la suya. Sus dedos ahora estaban callosos por el trabajo en el jardín y la medicina, fuertes y capaces. ¿Eso es lo que somos?, preguntó suavemente. ¿Enteros de nuevo? Los dedos de Mason se apretaron alrededor de los de ella. Llegando ahí, día a día. En la distancia, sonó un silbato de tren, un recordatorio del mundo cambiante más allá de sus fronteras. Pero aquí, en este momento, en este porche, habían creado algo raro y precioso, un santuario construido no sobre el aislamiento, sino sobre el respeto mutuo y el propósito compartido. Tus pacientes son bienvenidos aquí, dijo Mason. Esta tierra siempre necesitó más sanación de la que yo podía darle solo. La sonrisa de Eleanor fue respuesta suficiente. 2 años después de la llegada de Eleanor, la transformación del Homestead de Mason estaba completa. Lo que una vez había sido el refugio de un hombre solitario se había convertido en un próspero centro comunitario. La cabaña original se había ampliado para incluir una sala médica adecuada donde Eleanor podía atender pacientes. Se había añadido una casa dormitorio para viajeros y aquellos demasiado enfermos para volver a casa de inmediato. Mason, una vez temido por su naturaleza solitaria, ahora era respetado como un pilar de la comunidad creciente. Aún prefería la acción a las palabras, pero su fuerza callada proporcionaba una base sobre la que otros podían construir. Una tarde de verano, mientras veían al joven Dr. Williams, el aprendiz de Eleanor, entablillando el brazo roto de un vaquero, Mason reflexionó sobre cuán completamente había cambiado su vida.
Nunca pensé que vería el día en que este lugar estaría lleno de gente, dijo en voz baja. Eleanor, ahora conocida oficialmente como Doctora Reed en todo el territorio, sonrió. Nunca pensé que volvería a practicar medicina después de que Thomas muriera. La vida da giros inesperados. Mason miró a la mujer a su lado, aún viendo rastros del espíritu roto y desafiante que había rescatado años atrás, ahora transformado en algo magnífico. Las reparaciones doradas eran invisibles al ojo, pero sabía que estaban allí en ambos. No lo cambiaría por nada, dijo simplemente. Me pregunto qué pensaste al ver desarrollarse esa historia. Tal vez reconociste algo de ti mismo en Mason, un hombre que había visto suficiente dureza del mundo para valorar la paz, pero que aún tenía suficiente lucha en él para defender lo que es correcto. O quizás viste algo familiar en Eleanor, alguien que reconstruyó su vida a través de una determinación callada y un conocimiento práctico. La verdad es que las personas más fuertes que he conocido nunca fueron las más ruidosas en la habitación. Eran las que mantenían su posición cuando importaba. Que sabían que el verdadero coraje no se trata de no tener miedo. Se trata de sentir el miedo y hacer lo que hay que hacer de todos modos. ¿Y qué hay de esas reparaciones doradas en nuestras propias vidas? Esos momentos en que algo se rompió, un sueño, una relación, una creencia, y tuvimos que encontrar la manera de volver a unir los pedazos. Tal vez esas costuras doradas son las partes más hermosas de quienes somos. Marcan los lugares donde fuimos puestos a prueba pero no rotos, desafiados pero no derrotados. En un mundo que a menudo celebra la juventud y la novedad, hay algo profundo en la sabiduría que solo viene de vivir, de construir algo que perdura. La historia de Mason y Eleanor nos recuerda que nuestras cicatrices, ya sean visibles o llevadas en lo profundo, no disminuyen nuestro valor. Son evidencia de batallas libradas, obstáculos superados y fronteras defendidas. Si esta historia de fuerza callada y segundas oportunidades resonó contigo, hay otra que creo que apreciarás. Trata de un veterano de Vietnam que se encuentra a himself en la wilderness de Alaska y la amistad inesperada que lo salva cuando menos lo espera. Haz clic en el enlace en tu pantalla para escucharla ahora. Hasta la próxima, recuerda, a veces las fronteras más fuertes no son las paredes que construimos para mantener a los demás fuera, sino el coraje que encontramos para dejar entrar a las personas correctas.